Vamos a hablar del Tribunal Constitucional haciendo noticia, instalado en el foco informativo desde hace bastante rato por este polémico artículo 63 de la nueva Ley de Educación Superior. Quedaron algunas cosas pendientes de la columna de la semana pasada, pero vamos a revisar también otros fallos que han sido tremendamente polémicos por parte de este grupo de conspicuos abogados, ¿no? Claro, este es como el Tribunal Constitucional grandes éxitos, entre comillas, porque la verdad es que tiene algunos fallos que son para enmarcarlo, no necesariamente para bien, ¿no? Claro. Ahora, esto es bien importante profundizar porque mucha gente quedó con la duda, sobre todo después que salió el presidente del Tribunal Constitucional este fin de semana, básicamente diciendo, oye, sabe que nos culpa a nosotros, si el tema es que los legisladores hacen muy malas leyes. Sí, puede ser, pero me da la impresión que el señor Aróstica, el presidente del Tribunal Constitucional, no es la persona para andar diciendo esas cosas. Bueno, vamos a ver cómo opera un poco muy brevemente. A ver, lo que dijimos la semana pasada es muy importante entenderlo por todos. Las leyes, ¿cómo se forman en Chile? Básicamente por la interacción entre el presidente y el Congreso. Entonces el presidente, en general, envía un proyecto al Congreso, el Congreso lo discute. Hay algunos proyectos que también pueden nacer del Congreso. Es una moción. Y después, una moción, claro. Estos son mensajes, se denomina. Pero por la interacción de estas dos entidades surgen las leyes. ¿Cuál es la característica de estas dos entidades? Vienen básicamente designadas las personas que sirven estos cargos por el voto popular. O sea, todos nosotros tenemos la opción, muchos de nosotros lamentablemente, o mucha parte de la ciudadanía no ejerce ese derecho, hay que ejercerlo, pero tiene la posibilidad de poder votar para llenar presidente y Congreso. Bueno, este proyecto de ley, entonces, una vez que es aprobado, tiene que pasar por una revisión. Y la revisión al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver, mire, ¿sabe qué? Ustedes llegaron a aprobar esta ley, yo voy a revisar si es que esta norma es constitucional, si vulnera la Carta Fundamental. Ahora, hay algunos límites para realizar esta actuación, porque en el fondo ya se preveía, oye, ¿sabe qué? Le vamos a dar a estos señores una facultad que es súper importante, ir en contra de la voluntad popular. Entonces se establecieron algunos límites relevantes. Primer límite, ¿sabe qué? El Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio. ¿Qué significa actuar de oficio? Que ellos de mutuo propio conocen acerca de si una norma es constitucional o no. No. Tiene que haber una petición para que ellos revisen lo que se le pide revisar. Esa es la regla general. Si hubo una discusión durante el trámite parlamentario, ya sea que el Congreso, alguna bancada, algún grupo de senadores o de diputados, o el presidente de la República dice, ¿sabe qué? Yo tengo dudas acerca de que esta norma sea constitucional, listo. Pido al tribunal que actúe. Entonces no puede actuar de oficio, salvo un caso muy excepcional. Y ese caso va a tener relevancia, como lo vamos a ver en un rato más. A ver. Las que son denominadas leyes orgánicas constitucionales. La gente dirá, bueno, ¿qué es esta cosa de las leyes orgánicas constitucionales? Algo raro, ¿no? Uno como que sabe que requieren como un alto quórum para ser modificadas, ¿no? Pero básicamente son aquellas normas que regulan algo que se encuentra normado directamente en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución establece, qué sé yo, el Poder Judicial. Ok, pero ¿cómo se llenan los cargos del Poder Judicial? ¿Cuáles son los requisitos para ser juez? Todo eso lo va regulando una ley especial que le da contenido a esta disposición que está directamente en la Constitución. Lo mismo con el Ministerio Público, con el Poder Ejecutivo, con el Congreso. Esas leyes obviamente requieren de un quórum de aprobación mayor a la mitad más uno. Requiere, ¿sabe qué? Qué sé yo, 3/4 del Congreso. Ya, esas son las leyes que puede revisar de oficio. Primer límite. Segundo límite, ¿sabe qué? El Tribunal Constitucional solamente puede excluir. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? El Tribunal Constitucional solamente puede decir, ¿sabe qué? Esta norma no es ley. No puede establecer una disposición nueva que se incluya como ley. O sea, él solamente puede poner el signo pare, pero ellos no pueden disponer algo nuevo que no haya sido discutido. No pueden legislar, digamos, desde ese punto de vista. No pueden legislar. Mire qué básico, tú le diste, digamos, en el clavo. Es bastante obvio, no pueden legislar, ellos pueden decir esto no va a ser ley, nada más. Pero fíjense, y esto es interesante analizando los casos para ver lo grave que es la situación hoy día en nuestro país respecto al Tribunal Constitucional y por qué es un atentado a nuestra democracia. De hecho, muchos hablamos de golpes blancos, ¿no? Que se dan día a día en nuestro país. A ver, vamos a analizar dos casos. Tomó el plumón negro, lo que ya indica que va a hablar de algo más bien oscuro. Es muy oscuro, de hecho, es bastante grave esto. ¿Se acuerdan el tema del aborto 3 causales? Sí, claro, por supuesto. Bueno, estuvimos discutiendo como sociedad en el Congreso, hubo todo un debate muy intensivo y se dijo, mire, ¿sabe qué? Finalmente se aprueba la ley. Proceden estas 3 situaciones. Exacto, en 3 situaciones bien específicas, lo que es bastante restrictivo respecto de lo que sucede en la generalidad de los países de Occidente. Pero bueno, dicho eso,
pasa la ley y va al Tribunal Constitucional. Claro. Pero en el Tribunal Constitucional todo el mundo estaba muy feliz porque decía, uy, al final el Tribunal aprobó el tema del aborto 3 causales. Sí, pero había una norma por debajo que muy poca gente vio y que además se aprobó por el Tribunal Constitucional de una forma bastante grotesca. A ver. Se encontraba la denominada objeción institucional. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Se decía, mire, ¿sabe qué? Si hay un médico que por motivos religiosos no quiere practicar aborto, entonces lo tiene que señalar, entonces hay una objeción de ese médico. Objeción personal. Esa es la objeción personal. Pero además, mucha gente decía, no, pues, también hay establecimientos, hospitales, clínicas, que pueden tener una objeción, porque, por ejemplo, son católicos, el hospital de la Universidad Católica, el hospital de la Universidad de los Andes, etcétera. Instituciones ellos con conciencia, exacto, abogado. Una cosa insólita, se sabe que la institución va a tener una objeción. Entonces, en estos pabellones, ningún médico, cualquiera que sea su opinión, va a poder practicar un aborto. La gente decía, oye, ¿sabe qué? Solamente las personas tienen conciencia en la práctica, porque no vengan con cosas, entonces la objeción institucional no va. Y se aprobó, efectivamente, ¿sabe qué? Que no va. Ajá. Pero fíjense, sin que nadie lo pidiera, ni el presidente, ni el Congreso, sino porque solamente fue la Universidad Católica a reclamar al Tribunal Constitucional, resulta que el Tribunal Constitucional dijo, sí, lo voy a conocer. ¿Y qué es lo que hizo para conocer esto? Vulneró estas dos reglas, pero en forma manifiesta. Lo primero, esta norma no era una ley orgánica constitucional, porque no había una reglamentación de algo que estuviera normado directamente por la Constitución. Ahora, igual la gente del tribunal dice, oye, ¿sabe qué? Pero está el derecho a la salud, el derecho a la vida. Si es por eso, entonces como que le buscaron la vuelta, dice usted. Es que cualquier cosa está en la Constitución, si es por eso. Si es por eso, bueno, todo es ley orgánica constitucional, ¿no? Ellos dicen, ¿sabe qué? No me importa su opinión, señor Daza, señores, lo que quieran. Yo digo que es ley orgánica y voy a actuar de oficio. ¿Ya? Aunque nadie me lo pida. Y lo segundo. Pero usted dice que se lo pidió la Universidad Católica, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa es que los únicos que le pueden pedir esta actuación son los colegisladores, el presidente, el Senado, la Cámara o un grupo de parlamentarios. Muy bien, queda claro. Nadie más. Bueno, pero ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Voy a ocupar esta norma excepcional. ¿Ya? A mi antojo lo voy a conocer. ¿Ya? Porque la Universidad Católica hizo un 70 presente y dijo, mira, ¿sabe qué? Yo no soy parte, no soy legislador, pues esto me afecta. ¿Ya? Y lo segundo y más grave, vulneraron esto, que solamente pueden excluir, ellos no pueden legislar directamente. ¿Le metieron mano a la letra? Bueno, miren, voy a agarrar... ¿Tiene el borrador ahí? El borrador. Esto es lo que hizo el Tribunal Constitucional exactamente. Esta era la norma. ¿Ya? Decía, la objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución. Esta era la norma que analizó el Tribunal Constitucional. ¿Ya? El Tribunal Constitucional dijo, ¿sabe qué? Es inconstitucional en ningún caso. Y así quedó. No, esto es una caricatura. Ellos dijeron, ¿sabe qué? No, pues si yo podía excluir y excluí, pues. ¿Qué me dicen que estaba incluyendo? Yo solamente excluí y en ningún caso. Por lo tanto, cumplí con mi labor. Oiga, pero por favor, la gente no es estúpida. Abogado Daza, perdón, pero se hizo literalmente esto, se borró como usted borró con el borrador un pedazo de la norma. Es tal cual. Y con esto, finalmente, ¿cómo quedó la norma? Es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución. ¿Esto qué significa en la práctica? Incluir una norma. Ya no solamente pone el disco pare, sino que legisló directamente. Son 8 las instituciones que se han acogido a esto que usted plantea, 6 lo han hecho de manera pública. Claro. Porque entiendo que hay 2 que todavía no cachamos cuáles son. Claro, pues ¿sabes cuál es el problema? En el fondo el problema no es si usted cree o no de que tenga que ser una objeción institucional algo incluido en la legislación. El problema es que el Tribunal Constitucional la incluyó y que fue en contra de lo que se debatió en el Congreso. Ese es el problema, más allá del contenido, es lo que ocurrió. Y para hacer lo que es lo que hizo, dijo, mire, ¿sabe qué? Como nadie puede revisar mis fallos, entonces yo soy el que dice que es ley orgánica constitucional y que no. Pero, entonces, para el tribunal es ley orgánica constitucional lo que se les antoje conocer caso a caso. ¿No hay un momento en que el Tribunal Constitucional tiene que hacer públicos sus fallos? Sí, pues, pero lo que pasa es que como no son recurribles y le importa un carajo, entonces llegan y lo comunican. Total, ¿quién va a poder hacer responsable a los ministros del Tribunal Constitucional por esto? De hecho, tan burdo es de que ningún ministro del Tribunal Constitucional puede ser objeto de ningún tipo de requerimiento, acusación constitucional o algo equivalente
por la labor que realizan. De hecho, no existe ninguna institución que pueda revisar los fallos del Tribunal Constitucional. Es última palabra. Es la última palabra, y por eso es que ellos, estos ministros en concreto, abusan de su función. ¿Y qué es lo que hacen? Decir, ¿sabe qué? Yo defino que es una ley orgánica constitucional. Yo defino cuándo se aplica la norma excepcional. Y como nadie lo puede revisar, finalmente la excepción se aplica cuando ellos quieren. Y además, bueno, solo excluir, bueno, vayan y revisen lo que hago. Pues a ver, ¿con quién van a ir a hablar? ¿A quién van a hacer efectiva la responsabilidad? El Tribunal Constitucional no existe una medida. es Dios, entonces. O sea, sí, un muy mal Dios. Algunos dicen que es el diablo, pero bueno. Finalmente digamos, es un problema. Omnipotente total. Es omnipotente total y además actúa de una forma bastante abusiva. Abogado Daza, ¿ha pasado algo similar a esto con otro falla del TC, como se le conoce? Sí, voy a contarles, voy a contarles un caso de alguien que conocemos bien. Dame un segundo, abogado, yo lo veo sí. así, déjeme, por favor. Porque yo entiendo, el mundo del rock es así, cuando se rockea y se hace un riff a todo ritmo y con esa lengua afilada y uno se dirige al país, un hueón transpira. Digámoslo. Empiezo a sudar cada vez que aparece este personaje. Perdónenme el sudor. Sí, no, por favor. Pero es que lo que pasa es que es inevitable, es una reacción física. ¿Por qué está poniendo eso ahí? El miedo. Bueno, a ver, Julio Ponce Lerú. A Julio Ponce Lerú, entre otras cosas, se le sancionó por el denominado caso Cascada. La Superintendencia de Valores y Seguros dijo, ¿sabe qué? Este señor lo que hizo, la SBS, un conjunto de operaciones fraudulentas. Y este conjunto de operaciones fraudulentas alcanzaron los 250 millones de dólares. Si quiere, yo lo voy anotando, le hago de secretario espontáneo. Bueno, ya. 250 sí, porque además tengo una letra que es un poco... Es como metalera la letra, ¿no? Podría escribir... Eso, 250 millones de dólares. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ley vigente establece la posibilidad que la Superintendencia de Valores aplique sanciones. Ajá. Y esas sanciones involucran varias cosas. Ya. Parten desde 15.000 UF hasta... Ahí sí que no lo puedo ayudar con sacarle la conversión en pesos, me cago. Yo la tenía anotada. Pero bueno, a ver, lo vamos a hacer sencillo. Ya. La Superintendencia en casos graves puede decir, ¿sabe qué? Podemos aplicar una norma que nos permita aplicar el 30% como multa del monto de la operación fraudulenta. Perfecto. Entonces se aplicó una suma de 75 millones de dólares. Perfecto. A Julio Ponce de multa. US 75 millones. Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo notable de todo esto? El Tribunal Constitucional no solamente tiene la facultad de poder revisar las normas que salen del Congreso antes que sean ley para poder establecer si es que procede o no que lo sean en la medida que no estén contrarias a la Constitución, sino también tiene otra facultad. Ellos pueden declarar inconstitucional una norma vigente. Ajá. Si es que una persona afectada por esa norma lo pide. Perfecto. Entonces, Julio Ponce Lerú fue al Tribunal Constitucional y dijo, ¿sabe qué? Mire, a pesar que son 250 millones de dólares el monto de las operaciones que a mí me cuestionan, ajá, y que finalmente a mí me aplican una sanción de 75 millones, esto es desproporcionado. Esto es un abuso, según Julio Ponce Lerú. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Digamos que para Ponce Lerú 75 millones de dólares es el vuelto del pan, ¿no? Bueno, les digo cuál es la suma de la fortuna de Julio Ponce Lerú a la fecha. 4.900 millones de dólares, son 3 billones de pesos. Esa es la fortuna según la revista Forbes que tiene Julio Ponce Lerú, que básicamente la ha obtenido de la explotación de CQM, que fue una empresa saqueada en dictadura, digámoslo, y que terminó en manos de ¿quién? Del ex yerno del dictador Augusto Pinochet, que era el suegro de Julio Ponce Lerú. Bueno, pero más allá de ese aspecto, ellos dicen, mire, ¿sabe que 75 millones es un abuso? Ajá. Entonces fue al Tribunal Constitucional Julio Ponce, y Julio Ponce dijo, ¿sabe qué? Esa norma que dice que me pueden aplicar el 30% del monto de la operación que es considerada como fraudulenta o irregular. ¿Qué es este monto? Ese monto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el fondo, mire, esto es un abuso, es desproporcionado, no tiene sentido, sin perjuicio de que, ojo, en Estados Unidos las multas por fraudes bursátiles ascienden a una o varias veces el monto de la operación. No, acá es solamente... Es un 30%. El 30%. El Tribunal Constitucional... se puede apelar aparte. Sí. Al Tribunal Constitucional en este caso. O sea, no, ellos apelaron, pero mientras está en la apelación en la justicia ordinaria dijeron, ¿sabe qué? La norma que establece el 30% de multa es inconstitucional porque es abusiva, porque es desproporcionada. ¿Adivinen qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional, abogado? Bueno, eso es lo que se ha filtrado. Dijo, esta norma es inconstitucional, no se puede aplicar una multa de 75 millones porque es desproporcionado.
menos la de 250 millones que ya se había rebajado. De hecho, ese es el monto de las operaciones, de las transacciones fraudulentas. Perfecto, tiene razón. Entonces dijeron, ¿sabe qué? No le podemos aplicar 75 millones de dólares. ¿Sabe qué? A usted le pueden aplicar un máximo de 3,3 millones de dólares. Perfecto. 3,3. ¡Qué rebaja sustantiva! Se lo bajaron de 75 millones a 3,3 millones de dólares, que es como decir, ¿sabe qué? Es lo que se gasta Julio Ponce el lunes en la mañana, en la mitad del desayuno. Mientras juega golf. Probablemente. Esa es la multa por lo que ha sido considerado por la propia Superintendencia de Valores como el fraude más importante que haya sancionado en el ámbito de la Ley de Mercado de Valores en la historia de nuestro país. Ese es el Tribunal Constitucional que hoy día rige finalmente qué es ley y qué no es ley y cuándo se aplica una norma o no. Un órgano cuoteado políticamente, que además ha sido ninguneado por la academia, por los profesores de Derecho Constitucional, que está deslegitimado frente a la opinión pública y que además su presidente, la verdad que el señor Iván Aróstica, defiende de una manera bastante destemplada, diciendo, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que el Congreso no sabe legislar. No, yo no creo que el Congreso no sepa legislar. Yo creo que estos señores no saben qué es lo que es un tribunal constitucional en una democracia en forma. Lo han desnaturalizado y por eso que es urgente cambiar esto. Porque como se puede ver hoy día, el Congreso vale prácticamente nada. Porque cualquier cosa que ellos hagan, si no tienen el visto bueno del Tribunal Constitucional, cuoteado políticamente, no va a ser ley. ¡Dame la de Rage Against the Machine! En la franja de Daza, en cadena nacional, señoras y señores, el abogado más rockero, una de las lenguas más filudas de la comarca. Les quiero dar las gracias. Siempre, ¿saben qué? Yo cuando comparto con ustedes este espacio me siento hasta inteligente porque entiendo todo. Entiendo todo lo que usted plantea. La idea, lo que pasa es que mucha gente llega y dice, no, estos temas tienen que ser tratados en la academia, son temas que deben ser analizados de una forma distinta. No. ¿Sabe cuál es el tema? El tema es que todas las personas tienen que conocer esto porque esto afecta la calidad de nuestra democracia. Por lo tanto, obviamente ustedes tienen que entender y tener una visión crítica, opinar y hacer algo respecto a este tema. Señoras y señores, Mauricio Daza en cadena nacional.